Hola, doctor, buenas noches. Nidia me Licenciado, muy buenas saluda. noches. Buenas Hola. noches, Saludarle. doctor. Le saludo Toniel. Buenas noches, doctor. Buenas noches, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la unidad final. Ya estamos en la etapa final del curso, pero realmente para mí ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Tengo ahí algunas cuestiones interesantes para que discutamos. Y pues no quiero desaprovechar la oportunidad para agradecer el esfuerzo que he notado que han realizado en sus trabajos. A pesar de la situación difícil que estamos atravesando como país, pues considero que hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para proveerles de la mejor información, que sea oportuna, eh, pues principalmente que sea de calidad para la formación como futuros licenciados en administración pública. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar la videoconferencia del día de hoy. La unidad final, ¿verdad? La unidad número 3 tiene que ver directamente con la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, pero antes tenemos ahí algunos anuncios que comunicarles en virtud de las actualizaciones que se están haciendo en Universidad Galileo. La primera de ellas, así como platicábamos anoche por medio del grupo de WhatsApp, se está haciendo una migración hacia Google Classroom. Esa va a ser la herramienta que va a sustituir al GES ya a partir del nuevo trimestre, por lo cual hemos estado pidiéndoles que nos hagan la campaña de habilitar su correo de Gmail, ya que todos los enlaces a las videoconferencias que hayan van a ser gestionadas única y exclusivamente por medio del correo institucional de Universidad Galileo. Entonces, un atento recordatorio, ¿verdad? Para que por favor hagamos las gestiones. ¿En dónde podemos hacer esas gestiones? Uno, pues puede escribir al correo de soporte galileo, soporte@galileo.edu, así como ustedes pueden ver en la pantalla, ¿verdad? En esta parte de acá está el correo electrónico o bien pueden comunicarse a estos teléfonos institucionales que han sido habilitados para darles el soporte que ustedes requieren. ¿Cuál es el objetivo? Que todos tengan habilitado su cuenta de correo de galileo.edu para que estemos listos para iniciar la nueva experiencia de aprendizaje con Google Classroom. Así que, por favor, para los que no lo hayan hecho, aquí está la información. De igual manera, se la vamos a hacer llegar vía chat. Y pues yo no me quiero ir de esta unidad sin darles un regalo, ¿verdad? El regalo que yo tengo esta noche para ustedes es un nuevo documento, pues que es bastante reciente, ¿verdad? Digamos que data del año 2018. Yo lo conocí en el 2019 y el documento pues se llama El fin del trámite eterno, que es una investigación que realiza pues varios expertos en la materia, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde hacen un análisis profundo del tema del gobierno electrónico y propiamente de los trámites, y de lo cual pues vamos a ver alguna pequeña información en esta videoconferencia, pero este es un regalo que ya está publicado en el sitio que yo habilité. Aquí está la dirección en la parte de abajo, ¿verdad? Es a donde han estado ingresando ustedes para visualizar las instrucciones, el material. Ustedes allí en el área precisamente del material tienen 3 documentos adicionales. El primero de ellos es la Agenda de Nación Digital de Guatemala. Está publicada. Asimismo, el cuestionario que Naciones Unidas eh, básicamente le trasladó a Guatemala en el año 2018 y por medio del cual se calcula el EGDI. Es uno de los temas que utiliza Naciones Unidas para calcular el índice de desarrollo de gobierno electrónico en Guatemala a partir de las respuestas de los funcionarios que conducen las instituciones a cargo del gobierno electrónico en Guatemala. También está publicado en el sitio que hemos habilitado.
Y por último, y no menos importante, pues este material de lectura reciente del BID, que se llama El fin del trámite eterno. Así que ya pueden ustedes descargarlo. Esta es una lectura que, digamos que tiene una intencionalidad de que sepan de que el curso no termina acá, ¿verdad? Las 3 semanas que hemos transitado de todo este material que hemos visto, el análisis que hemos realizado, los videos que hemos explorado, las páginas web de otros sitios, de otros países que tienen un mayor adelanto en el tema del gobierno electrónico, pues esto no termina acá, ¿verdad? Y ese es el mensaje. El gobierno electrónico, como ustedes han podido palpar, pues está en una etapa de madurez que no es la óptima en nuestro país. No tenemos una madurez como Estado en gobierno electrónico, y por tal motivo yo considero importante que ustedes en sus tiempos libres pues le dediquen algún tiempo a esta lectura, ¿verdad? Para comprender cómo termina toda América Latina, cómo está actualmente, y de lo cual pues vamos a ver algunos datos interesantísimos, ¿verdad? El primero de ellos es este gráfico extraído directamente de ese documento, en el cual nos dice las horas que han sido necesarias para completar un trámite por país. Veamos los extremos, ¿verdad? Chile, que está en la parte inferior, tenemos 2.2 horas para realizar un trámite, ¿verdad? Estamos hablando de Chile, uno de los líderes latinoamericanos en el tema del gobierno electrónico. Vean dónde está el líder, Uruguay, 3.7, ¿verdad? Veamos Bolivia, 11.3, ¿verdad? ¿Y dónde está Guatemala? Miren, Guatemala, 4.5 horas. Estamos mejor que Argentina, ¿verdad? O sea, es algo bien interesante. El dato, digamos, que esta investigación permitió obtener, ¿verdad? Otro tema importante es que acá calculan el promedio de América Latina, que está en 5.4 horas para realizar un trámite en el país. Y pues ustedes pueden ir analizando esta información un poco más a profundidad en el documento. Veamos otra estadística interesante. La otra de ellas es el porcentaje de trámites que requirieron 3 interacciones o más para su resolución. Fíjense, el porcentaje de trámites que requirieron 3 interacciones o más para ser resueltos. Entonces, El Salvador, Chile y Uruguay, bueno, y Argentina, ¿verdad? No sobrepasan el 20%. Es decir, menos del 20% de sus trámites requieren 3 o más interacciones para que estén resueltos, ¿verdad? O sea, eso quiere decir, si vemos el promedio, que es 25%, todos estos países han estado trabajando directamente en reducir el número de interacciones, ¿verdad? Entonces, veamos ahora del promedio del 25 hacia la derecha. ¿Qué sucede? Tenemos casos como Bolivia y Perú con el 41% de sus trámites, ¿verdad? Es un dato pues bastante impactante. Y tenemos ahí a Guatemala pues en el tercer puesto con el 37%. Es decir, aquí nos permiten visualizar un tema importante. Es decir, al momento de que nosotros querramos llevar al mundo del gobierno electrónico un trámite, debemos diseñarlo en función de que no necesitemos tantas interacciones, ¿verdad? Porque estamos dejando de ser eficientes. Entonces, esto, pues, yo lo veo como una oportunidad más que como una debilidad, ¿verdad? Para los futuros licenciados en administración pública que son ustedes, y pues definitivamente con los profesionales que nos dedicamos a esto, a continuar con el proceso de convertir y optimizar estos procesos
realmente y trasladarlos de este lado hacia este, ¿verdad? Necesitamos llevarlos y que tengan la menos cantidad de interacción posible para que estos estén resueltos. Otro tema interesante es el número de trámites gestionados por el gobierno central en América Latina. Yo quiero que veamos el caso de Bahamas, ¿verdad? Quizás es un ejemplo, pues tal vez no es el óptimo, ¿verdad? Pero ellos tienen 366 trámites, probablemente, pues por ser un país pequeño. Sin embargo, pues podemos ver a Paraguay, a Nicaragua, Jamaica, Argentina, y pues aquí ya comienza a salir uno de los grandes, que es Brasil y Uruguay, ¿verdad? Son, digamos, ustedes pudieron ver el video de Mujica, la cantidad de personas que viven en Brasil, más de 180 millones de habitantes, ¿verdad? No sé si ya sobrepasan los 200 millones. Y el Uruguay, que son 3 millones y medio de personas las que están allí, pero digamos, comparando por el volumen que significan los trámites de un país pequeño contra un grande, vean Brasil, 1.740 y Uruguay, 1.639 trámites, que son gestionados por el gobierno central. Pero veamos quién es el líder en el extremo izquierdo, ¿verdad? Aquí estamos, miren, Guatemala. 5.000 trámites que son gestionados por el gobierno central. Es decir, que tenemos por allí, digamos, focalizado cuál podría ser o cómo podríamos hacer una propuesta para que esto se desconcentre, ¿verdad? Porque sí son demasiados. Debemos de hacer un estudio en el país de qué podríamos realmente hacer mejor para que esa cantidad de trámites pues se desconcentre o que sean pues eficientados, ¿verdad? Por otro lado, una de las últimas estadísticas que vamos a ver, porque al final yo lo que quiero con esto es pues motivarlos a que realicen la lectura. Esto ya no va a tener ningún punteo, sino que va a ser un enriquecimiento propio que ustedes van a tener en función de la lectura para fortalecerlos aún más en el ámbito del gobierno electrónico. En este caso, pues estamos visualizando una estadística sobre los trámites que se pueden empezar y completar en línea. Definitivamente la intención de que hayamos visitado la página de la AGESIC tenía pues un propósito, ¿verdad? Que ustedes vieran que Uruguay ya está en su agenda 2020 cumpliendo con uno de los objetivos, ¿verdad? El 100% de trámites en Uruguay se pueden iniciar en línea. Pues tal vez todavía no se pueden completar al 100%, pero digamos que ese es el siguiente paso, ¿verdad? Veamos el otro caso, Panamá. Panamá es el otro extremo, 1.4% de sus trámites se puede arrancar en línea. Y vemos que ahí está Bahamas, que ahí está Paraguay, Guatemala, pues un dramático 10%. Y pues ya comenzamos a ver algunos conocidos, ¿verdad? México, pues tiene un avance bien importante porque casi el 89% de sus trámites se pueden arrancar en línea. Brasil, un país bastante grande. Chile, que tiene pues registros de implementación de tecnología de hace más de 20 años, están presentes y están liderando este tema, ¿verdad? Solo déjenme ver si no hay algún requerimiento por chat, ¿no? Ok, permítanme un segundo que... Está. Vamos a ver el chat. Ok, en el chat no tenemos ahorita interacción, perfecto. De acuerdo, entonces vamos a ir a la siguiente. Pues ojo, ¿verdad? Uno de los temas que ustedes encontrarán en esta lectura dice cómo lo hicieron las lecciones de Estonia, Chile, México y Uruguay. Esta es una lectura que no nos podemos perder, ¿verdad? ¿Cómo lo hicieron? Esto nos va a permitir pues tener ideas innovadoras y contrastarlo contra la experiencia en Guatemala,
dentro de las instituciones en donde nos desenvolvamos a efecto de hacer alguna propuesta, ¿verdad? Recuérdense que no siempre van a estar en el lugar donde están, la idea es ir subiendo, y pues tener ideas innovadoras siempre nos va a diferenciar del resto de profesionales. Uno de los temas que quisiera resaltar es este, ¿verdad? Un fuerte apoyo político es una condición necesaria para el éxito de los esfuerzos de simplificación y digitalización. Quisiera una o dos intervenciones de ustedes sobre precisamente esto. Un fuerte apoyo político es una condición necesaria para el éxito de los esfuerzos de simplificación y digitalización. ¿Alguien que quiera participar, por favor? Buenas noches, doctor. Adelante. Con un aporte sobre el tema, yo leí algo sobre Estonia, que habían impulsado grandemente el gobierno electrónico, por ejemplo, impulsándolo en el sector de salud, que también crearon Skype, que ellos realmente se comprometieron, siendo un país demasiado pequeño, se comprometieron a llegar a todos sus ciudadanos a través de la tecnología. Leía un documento que hablaba de que en 15 minutos aproximadamente podían abrir una sociedad mercantil por medio del celular. Correcto. Que todos los datos de la persona están en el chip de su DPI, me imagino, que es el equivalente de allá, que realmente el país se comprometió a estar al alcance de todos sus ciudadanos a través de la tecnología. Creo que esos son los puntos claves que en Latinoamérica tal vez no podemos alcanzar tan rápidamente porque nuestros ciudadanos no tienen el alcance ni siquiera de energía eléctrica en muchos lugares, no se diga aparatos dispositivos. No se ha sabido cómo capacitar a nuestros funcionarios públicos y empleados públicos en el manejo de las TICs, por ejemplo. Creo que hay muchos todavía servidores públicos que no tienen el dominio de estos temas. Por carecer de este dominio, no pueden dar información a usuarios que quieran acceder también a tecnología que tenga la institución. Solamente, doctor. Muchas gracias, estimado Jorge. Muchas gracias por su participación. En efecto, ¿verdad? Una de las cuestiones que a mí personalmente me impresionó de Estonia es esa facilidad de que en 15 minutos uno pueda aperturar una sociedad anónima. Y precisamente de eso se trata, ¿verdad? De alguna manera el tema educativo tiene que ir permeando. Yo veo que cada vez más personal de las instituciones públicas, y ustedes son digamos que el vivo ejemplo de, se están acercando a profesionalizarse específicamente en administración pública. Y allí es donde estamos conociendo, digamos, las bondades de la tecnología aplicadas a esta administración en el sector público, ¿verdad? Entonces, creo que de igual manera, pues las universidades están teniendo su participación importante. Creo que el rol del INAP también tiene que ser fortalecido, ¿verdad? No sé, una de las cuestiones que platicaba yo con un exgerente del INAP, cuando yo impartí cursos en el INAP con Galileo, en estos programas de administración pública, ahí fue donde yo inicié, antes de migrarnos totalmente hacia Universidad Galileo, pero yo le platicaba a este licenciado que estaba como gerente del INAP, le decía yo, debiese ser obligatorio que las personas que están propuestas para conducir el poder temporal delegado, es decir, cada 4 años hacemos un cambio de gobierno, ¿verdad? Y las personas que vienen, nosotros pues tal vez tenemos muy poca información con respecto a si tienen la experiencia necesaria para conducir las instituciones públicas. Y debiese de existir algún tipo de obligatoriedad, en mi sano juicio, de obligar a estas personas a por lo menos llevar, no sé, si 6 meses o 1 año de formación en administración pública con lo básico, porque esto permitiría que tuvieran ellos un mayor impacto. Tenemos casos de personas que tal vez han tenido mucho éxito en el ámbito empresarial, pero que en la administración pública no tienen mucha experiencia, no saben de los procesos internos y de las leyes que están relacionadas,
y cuando ellos quieren hacer algo, pues por ejemplo una adquisición de tecnología, se topan con que si es una licitación y sobrepasa de 900,000 quetzales, tenemos que esperar alrededor de 7, 10 meses para obtener el producto. Entonces necesitamos formar a esas personas, pero también sería una excelente idea que pudiésemos formarlos desde antes que inicien a conducir las instituciones. Eso tendría un impacto muy importante en la administración pública, ¿verdad? Solo también como un aporte a la discusión. Entonces, finalizando, ¿verdad? Ustedes en esta lectura van a encontrar material muy importante, sintetizado, a efecto de ir reforzando el tema del gobierno electrónico. Así que cordial invitación para que lo lean. Por otro lado, seguir creciendo en ella, readecuando los hospitales existentes, aparte de lo que junto con el centro de gobierno, el cuerpo de disculpe, Otoniel, ¿podría cerrar su micrófono? Gracias. Entonces, ¿qué información podremos encontrar? Uno, pues promover un cambio de paradigma que oriente el Estado hacia el ciudadano, que es el principal motor del gobierno electrónico, ¿verdad? Lección 2, empoderaremos a una entidad rectora, empoderar a una entidad rectora con las competencias y los recursos suficientes para impulsar cambios en todo el gobierno. Lección 3, establecer un modelo de gobernanza que facilite la implementación efectiva. Y por supuesto, vamos a tener, antes del capítulo 1, en el documento nos dan 5 recomendaciones para mejorar los trámites. Entonces, cordial invitación para desarrollar el tema, leer el tema del fin del trámite eterno. Muy bien, el punto medular de la unidad final pues está sobre el documento que firma en el año 2007 precisamente el gerente del INAP de aquel entonces, que es la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, ¿verdad? Aprobada por en la 9ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reformas del Estado, firmada en Pucón, Chile. Y entonces, ¿qué es la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico? Pues es el resultado del consenso que alcanzan varios gobiernos iberoamericanos en donde se define un nuevo paradigma sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación de parte de las administraciones públicas. En las palabras del autor Ricardo Sebastián Piana, las TICs aparecen solo como herramientas que coadyuvan en la mejora de la gestión pública. Su centro es el ciudadano y los derechos al gobierno electrónico. Entonces, doctor, interrupción antes de continuar ahí, si me permite, disculpe. Claro que sí, adelante, Mario, por favor. Sí, mire, el INAP, tal vez no ahorita, pero en un momento nos podría explicar un poquito más de qué es la institución, porque yo la verdad que lo había oído, pero no pensé que tuviera tanto impacto en algunos de estos temas. Excelente, claro que sí. Y cómo lo mira, ¿verdad? Y cómo contrasta eso con esta nueva organización que pusieron como comisión de la presidencia para ver la transparencia y el gobierno electrónico. No sé si van a haber ahí duplicidad de funciones y ese tipo de cosas. Como habló mucho del INAP, tal vez en algún momentito, si tiene chance, tal vez nos cuenta. No, con gusto. De hecho, pues una cordial invitación a visitar el portal del INAP, que es www.inap.gov.gt. Ustedes pueden visitar en el menú el acerca de, en la sección de quiénes somos, y ustedes van a encontrar, y lo voy a leer literalmente como está plasmado ahí, dice: somos el órgano técnico de la Administración Pública de Guatemala, responsable de generar y lograr que se ejecute un proceso permanente de desarrollo administrativo con el fin de incrementar la capacidad de las instituciones públicas para que sean eficientes y eficaces en su administración y servicios. Esto aparece en el decreto 25-80 del Congreso de la República. Entonces ustedes pueden encontrar el fundamento legal del INAP, la misión, la visión, el organigrama, quién es la junta directiva,
básicamente el INAP se dedica a asesorar administrativamente instituciones públicas, pero también apoya en la formación. Es decir, en el INAP ustedes van a encontrar muchos diplomados y cursos sobre desarrollo en temas de administración pública. Entonces, pues invitados a que visiten su sitio web y que entonces podamos, pues, determinar si es de alguno de estos cursos, pues, de nuestro interés, ¿verdad? A efecto de que lo podamos desarrollar. Entonces, digamos que en otros países existen ministerios de administración pública y reforma del Estado, en otros países, ¿verdad? En Guatemala existe el INAP, que hace las veces de estos ministerios, y entonces, por eso es que les decía que el gerente del INAP es quien firmó la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, también la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, por ser la institución rectora en el tema de la formación de administradores públicos. Sin embargo, pues también hay que decirlo, ¿verdad? Nace tal vez con algún poquito de debilidad porque el INAP como tal no puede emitir grados académicos y por eso es que necesita hacer la fusión con alguna universidad. En algún momento estuvo fusionada con USAC, luego estuvo fusionada con Universidad Galileo, en unos convenios interinstitucionales y actualmente otra vez está con USAC, ¿verdad? Entonces, así es como funciona, ¿verdad? Entonces, la adopción de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, pues como lo mencionamos, ¿verdad? Fue aprobada por los ministros de Administración Pública, fíjense. Ministros de Administración Pública y de la Reforma del Estado. Esos son otros países, ¿verdad? Y los jefes de la delegación de los países iberoamericanos que se reunieron el 31 de mayo y el 1 de junio del año 2007 en Pucón, Chile, en ocasión de la 9ª Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, organizada por el CLAD, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Esto es latinoamericano, ¿verdad? El texto fue incluido en el consenso de Pucón, el que fue entregado a la Secretaría Pro Tempore de la 17ª Cumbre Iberoamericana para ser sometido a consideración de los jefes de Estado y de Gobierno. Entonces, la estructura de la Carta Iberoamericana está, pues, básicamente seccionada en 4 partes. El primero es el preámbulo. El primer capítulo se refiere a la finalidad y el ámbito de acción de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico. El segundo, pues, es un capítulo entero sobre el derecho al gobierno electrónico. Y el último capítulo, que es el número 3, habla sobre el tránsito hacia el gobierno electrónico. Los objetivos específicos de la carta son los siguientes, pues también son 4, ¿verdad? El primero es determinar las bases conceptuales y los componentes que constituyen el gobierno electrónico para Iberoamérica. Fíjense qué interesante. Determinar esas bases conceptuales y los componentes que constituyen el gobierno electrónico para Iberoamérica. Es decir, hicieron un análisis entre los países, ¿verdad? Para determinar estas bases conceptuales y sus componentes. El segundo, pues definir los contenidos del derecho de los ciudadanos a relacionarse de forma electrónica con sus gobiernos y administraciones públicas. El tercero, pues conformar un marco genérico de los principios rectores, políticas y mecanismos de gestión llamado a constituir un lenguaje común sobre el gobierno electrónico en los países de la comunidad iberoamericana. Y por último, servir como orientación para el diseño, regulación, implantación, desarrollo, mejora y consolidación de modelos nacionales de gobierno electrónico en la gestión pública. Pero cuando uno analiza, digamos, Guatemala, principalmente en este último, ¿verdad? Fíjense, firman en el año 2007 y entonces ustedes van a encontrar
en el material que está publicado en la página web del curso el cuestionario de Naciones Unidas, que sirve para la encuesta de gobierno electrónico del año 2018 que hace Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, en él es el cuestionario que le pasaron a Guatemala. Al final del cuestionario dice quién lo respondió. Y entonces ahí está al desnudo la situación de Guatemala en el año 2017. Entonces, eso, ¿por qué menciono la fecha, verdad? Digamos el año 2017, porque eso es 10 años después de que la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico es firmada. Entonces, no es posible que, digamos, teniendo 10 años para desarrollar un compromiso internacional firmado por un alto dirigente político y público, ¿verdad? No tengamos mayor avance. Entonces, esas son las cuestiones que al final nos permiten, pues, trazar la hoja de ruta de qué es lo que hay que hacer. Este cuestionario de Naciones Unidas, pues yo creo que tal vez por la hora no nos va a dar tiempo de examinarlo, pero déjenme ver si se los puedo compartir en este momento para que veamos un par de las preguntas que ahí se plantean, ¿verdad? Permítanme unos segundos. Todos han podido acceder al sitio del curso. Licenciado, se ha podido accesar y bajar los documentos. Excelente, muchas gracias. Licenciado, sí, he podido acceder. Excelente. Sí, licenciado, muchas gracias. Solo permítanme, déjenme ver por qué no me está cargando. Ok. Entonces, el cuestionario de Naciones Unidas nos sirve para ponderar cada uno de los índices que conforman el índice de desarrollo de gobierno electrónico. Por ejemplo, el índice de servicios en línea, el OSI, ¿verdad? Online Service Index. El índice de infraestructura de telecomunicación. Y voy a compartir en este momento. Díganme si pueden verlo en pantalla. ¿Sí lo pueden ver? Sí, es visible. Puede ver, doctor. Sí lo vemos. Sí se ve, doctor. Perfecto. Ok, entonces disculpen la demora. Entonces, para comenzar, ¿verdad? Pues tenemos yo les puse las últimas 3 encuestas mundiales de gobierno electrónico. La del 2014, la del 2016, la del 2018. Esta lectura, pues es la lectura de la semana pasada, ¿verdad? El gobierno electrónico en la gestión pública, un documento de la CEPAL. Aquí tendrán ustedes acceso a la Agenda de Nación Digital. Y está, miren, la Agenda de Nación Digital 2016-2032. Pues también 28 páginas se las leen en un par de horitas. Ahorita que estamos en cuarentena hay que aprovechar, ¿verdad? Y acá lo tienen. Aquí está. 16 páginas para que ustedes vean que no es mentira, ¿verdad? Aquí tenemos, pueden ver el cuestionario de los Estados miembros en pantalla. Sí, licenciado. Excelente, muchas gracias. Entonces, solo veamos rápidamente. Yo quiero ver aquí. Miren el número 2. ¿Existe una estrategia nacional de gobierno electrónico o estrategia gubernamental digital o equivalente? La respuesta es no. La primera, ¿existe una estrategia de desarrollo nacional o equivalente que incorpore los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS? Sí, y están incluidos en el CATUM, ¿verdad? En el CATUM 2032. Vean. ¿Existe una estrategia de tecnologías de información y comunicación para el desarrollo? Sí, hacen referencia a la Agenda de Nación Digital, que es la que les acabo de mostrar, que está disponible para su descarga.
Existe una política nacional de participación electrónica e inclusión, pues mencionan la Agenda de Nación Digital. Existe una estrategia de seguridad cibernética vigente, todavía no, pero hay una propuesta en el Congreso que está liderada por el Ministerio de Gobernación. Pero aquí es donde yo quiero llegar, ¿verdad? Vean, el 7. ¿Se ha adoptado una legislación específica en relación a los ODS? No. ¿Existe una legislación relacionada con gobierno electrónico? No. Entonces, esta es muy importante, ¿verdad? Porque cada 2 años Naciones Unidas va a estar consultándolo a Guatemala. ¿Y cómo vas con tu legislación en gobierno electrónico? Lo de seguridad cibernética ya está. Digamos, la ley de acceso a la información, pues sabemos que sí está vigente. La mayoría de instituciones públicas las cumple, ¿verdad? Pero vean el número 10. Existe una ley de protección de datos personales, como la ley de protección de datos. No, ¿verdad? Y vean qué importante es esta ley para todos nosotros, viéndonos no como administradores públicos, sino como ciudadanos. Necesitamos una ley que proteja nuestros datos personales, ¿verdad? Eso es urgente. Y así ustedes van a encontrar acá toda la radiografía de Guatemala del año 2017, que sirvió como base para la encuesta 2018. Este es uno de los elementos que les sirve a Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, los invito a que por favor la lean para que continuemos con el conocimiento de gobierno electrónico. Regresaremos a la presentación. Por favor, una persona puede confirmar si ven la presentación. Sí, licenciado. Sí, doctor. Sí, re bien. Entonces, de verdad que esta conferencia debería ser unas 3 horas, porque sí tenemos, hay mucho material, pero circunscribiéndonos al tema de los principios que rigen la carta, ustedes en pantalla ven los principios, ¿verdad? Comenzando por el de igualdad, el de legalidad, el principio de conservación, el principio de transparencia y accesibilidad, el principio de proporcionalidad, el de responsabilidad y el de adecuación tecnológica, ¿verdad? Vamos a definir cada uno de ellos. El primero, pues, es el de igualdad, ¿verdad? Con objeto de que en ningún caso el uso de medios electrónicos pueda implicar la existencia de restricciones o discriminaciones para los usuarios que se relacionen con las administraciones públicas por medios no electrónicos. Por favor, alguien que me diga qué dice el principio de igualdad. ¿Qué dice ahí? O sea, ¿qué nos está diciendo? Con objeto de que no exista discriminación alguna entre los ciudadanos. Exactamente, ¿verdad? Yo debo atender exactamente igual al ciudadano que tiene acceso a la tecnología y también al que no tiene acceso a la tecnología. Por eso es de que en la sesión 1 les decía, no porque tengamos gobierno electrónico debemos descuidar a las personas que llegan a las agencias a ser atendidos. Ellos también, si llegan, pues puede ser por 2 cosas, ¿verdad? Una, no tienen acceso a tecnología. El más triste de los casos sería que no exista ese servicio electrónico, ¿verdad? Entonces, por supuesto que van a tener que llegar, pero donde sí exista, puede ser que él no la pueda utilizar o que no tiene acceso a la tecnología. Entonces, por eso es de que se llama principio de igualdad, porque no debe haber restricciones o discriminaciones para ciudadanos que se relacionen con la administración pública por medios no electrónicos, ¿verdad? Segundo, vamos con el de legalidad. ¿Qué nos dice? De forma que las garantías previstas en los modos tradicionales de relación del ciudadano con el gobierno y la administración se mantengan idénticas en los medios electrónicos, ¿verdad? Debe haber una garantía que está prevista en los medios tradicionales, pero deben mantenerse idénticas en los medios electrónicos, ¿verdad? Es decir, un trámite presencial tiene la misma importancia y relevancia y legalidad que uno por medio electrónico.
Y entonces esto me hace recordar la Ley de Comunicaciones y Firma Electrónica, vigente desde el 2007, si no mal recuerdo. La firma electrónica y firma electrónica avanzada ya está vigente en el país. ¿Tiene un costo? Sí, pero nos permitiría implementar servicios electrónicos de forma más rápida. Ahí está el ejemplo de los traspasos de los vehículos, ¿verdad? Ahí están utilizando firma electrónica. Y entonces es un proceso pues más fácil y ahí está disponible. Tercero, principio de conservación. ¿Qué dice? Dice el principio de conservación en virtud del cual se garantiza que las comunicaciones y documentos electrónicos se conservan en las mismas condiciones que por los medios tradicionales. Entonces, las comunicaciones y documentos electrónicos tienen la misma, digamos, legalidad que los electrónicos y los documentos físicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algún alumno alguna vez me preguntaba, mire, ¿qué pasa? ¿Cómo sé yo que el documento electrónico no fue vulnerado? Porque está firmado digitalmente. Cuando usted firma un documento, digamos un contrato, lo firma electrónicamente, este documento tiene un registro interno que uno puede consultar. Este registro le dice si ese documento ha sido alterado o no. Si el documento no está alterado, aparece todo bien, ¿verdad? No aparece ninguna alerta. Pero si el documento fue alterado, dice que la firma electrónica fue vulnerada, no es válida. Y entonces eso permite pues tomar ciertas acciones. Entonces, hay siempre formas y mecanismos de evidenciar si ha habido alguna manipulación de algún documento electrónico o no. Recomendación, algún documento muy importante que se vaya a digitalizar, a escanear, ¿verdad? Y se va a almacenar en algún servidor de datos. Uno es que siempre tienen que tener backup, ¿verdad? Siempre tiene que haber redundancia, es decir, si falla este dispositivo tiene que haber una contingencia, tiene que estar la información en otro lugar resguardada. Y dos, si ese documento es muy importante, que al momento de que lo estén digitalizando, que le pongan la firma electrónica. Así, si alguien hace algún cambio, algún documento digital, ustedes tienen la certeza de que si está firmado electrónicamente, pues va a estar en condiciones óptimas. Y eso en un futuro va a ser válido para la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Que por supuesto que tendrían que reformar su marco normativo. Ok, ya nos queda poco tiempo, vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido. El principio de la transparencia y accesibilidad garantiza que la información de las administraciones públicas y el conocimiento de los servicios por medios electrónicos se haga en un lenguaje comprensible según el perfil del destinatario. Entonces, ¿qué pasa con las personas que necesitan un servicio en el idioma materno? En Guatemala tenemos más de 23 idiomas, ¿verdad? 23, 24 idiomas, aparecía en el Ministerio de Educación y lo consulté precisamente por este tema que hubo en el Congreso con el diputado y el viceministro de Salud, ¿verdad? 24 idiomas aparecen ahí. Entonces, garantiza que la información de las administraciones públicas y el conocimiento de los servicios se haga en un lenguaje comprensible y según el perfil del usuario. Es decir, si la persona visita el portal y necesita la información del cachiquel, debería estar disponible. Eso es transparencia y accesibilidad, ¿verdad? Porque nosotros somos pluriculturales, ¿verdad? Multiétnicos, multilingües. Deberíamos tenerlos así. Proporcionalidad, de modo que los requerimientos de seguridad sean adecuados a la naturaleza de la relación que se establezca con la administración. Pues esto es propiamente con relación a la seguridad de los documentos en digital, ¿verdad? El principio de responsabilidad, de forma que la administración y el gobierno respondan por sus actos realizados por medios electrónicos de la misma manera que de los realizados por medios tradicionales. Esto quiere decir que como tienen el mismo nivel un documento físico que un documento electrónico, la responsabilidad es la misma,
¿verdad? Es por eso que ahora hasta una ley de telecomunicaciones y firma electrónica, pues está vigente desde el año 2007. Y el último y no menos importante, el principio de adecuación tecnológica. ¿Qué nos dice? Uno es que se recomienda el uso de estándares abiertos y de software libre, en razón de la seguridad, sostenibilidad a largo plazo y para prevenir que el conocimiento público no sea privatizado. Esa es una recomendación, ¿verdad? Hay ahí algunas discusiones al respecto porque encontramos, por ejemplo, el software libre. Con el software libre, pues no pagamos licenciamiento, pero probablemente por la dimensión de la información que manejamos, también el software libre tiene algunas limitantes, ¿verdad? Ahora, estándares abiertos. Estándar abierto, esto significa que cuando compartimos información, por ejemplo, artículo 10 y 11 de la Ley de Acceso a la Información Pública, por lo regular vamos a encontrar la información en archivos PDF, ¿verdad? Pero un estándar abierto sería publicarlo en un formato editable, por si alguien quiere hacer uso de esta información. Eso sería un estándar abierto, ¿verdad? En ningún caso, este principio supondrá limitación alguna al derecho de los ciudadanos a emplear la tecnología de su elección en el acceso a las administraciones públicas, ¿verdad? El ciudadano puede utilizar la tecnología que él desee, ¿verdad? Y entonces, vamos a platicar un poco de las conclusiones del curso, ¿verdad? Me gustaría que abriéramos acá unos minutos, todavía tenemos unos 10 minutos para discutirlo, de las conclusiones del curso. Y yo les presento estas, ¿verdad? Para que ustedes, por favor, lo discutan, ¿verdad? Entonces, abrimos ahorita el espacio para que discutamos con respecto a este tema, por favor. Una pregunta, licenciado. Adelante. En el caso de la transparencia y accesibilidad, también se refiere a lo que es la parte de que ahí también a través de la transparencia se evita en la medida de lo posible que no haya corrupción en la administración pública. Vamos a ver. ¿Podría repetir la pregunta? Es que como que le perdí el audio un segundito. Ya, transparencia y accesibilidad. Ahí también podemos tocar como parte del tema el tema de la corrupción, que para evitar la corrupción. Por supuesto. De hecho, el simple hecho de implementar tecnología y compartir por medio de los portales web a la ciudadanía en general, digamos, qué estamos haciendo, cómo se está ejecutando el presupuesto, el plan anual de adquisiciones, el plan anual de compras, el plan operativo anual. Digamos que son cuestiones que permiten transparentar la administración pública y de alguna manera el uso de la tecnología ha impactado positivamente en la disminución de la corrupción, aunque siempre hay formas, ¿verdad? Siempre hay formas de darle vuelta a las cosas cuando se tiene una intencionalidad pues negativa, ¿verdad? En este caso propiamente las transferencias, cuando se realizan los pagos ya no se entregan cheques, ¿verdad? Digamos, antes, no sé, pensemos en 300 cheques. Digamos que lo que comúnmente se conoce como, pues le ponían una condicionante al proveedor, ¿verdad? Mira, tu cheque es el número 300 y ese va a salir hasta dentro de 2 meses. Yo te lo puedo poner en los primeros, pero a cambio de alguna dádiva, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, las transferencias pues han venido a impactar en eso específicamente, a que si se cumple el plazo, se vence el plazo para el pago, pues se realiza la transferencia. Lamentablemente, la transferencia también la tiene que operar el humano, ¿verdad? Entonces, si el humano desea pues participar en un acto de corrupción, ahí solo con los sistemas de control interno podemos impactar a nuestro favor, ¿verdad? Para disminuir la posibilidad de que se esté dando este tipo de situación. Entonces, la recomendación es a establecer los sistemas o mecanismos de control interno en las áreas financieras principalmente, ¿verdad?
o donde haya algún posible foco de corrupción a efecto de disminuirlo. Cuando uno quiere implementar un sistema y tiene que controlar, por ejemplo, si esta factura fue la primera que entró, tiene que ser la primera en que se pague, ¿verdad? Hablando en teoría de colas, eso es lo más justo. Como cuando uno va al banco, el primero que llega debería ser el primero en salir, ¿verdad? No siempre es así. Pero si se dan cuenta, ahora en los bancos uno toma un ticket, espera un tiempo, pero a uno lo van atendiendo conforme llegó. Para pagos debería ser lo mismo. La gente no debería, digamos, los proveedores, no deberían estar esperando pagar para que les paguen a ellos, ¿verdad? Entonces los sistemas de control interno permiten identificar esas vulnerabilidades. Las unidades de auditoría interna también, a eso es a lo que una de las cuestiones que analizan, ¿verdad? Y definitivamente la implementación propiamente de la tecnología impacta en la corrupción. La invitación es a que seamos transparentes y demostremos todo lo que estamos haciendo en beneficio de la institución pública. ¿Alguna otra intervención? Adelante. Doctor, disculpe, una consulta en cuanto a las conclusiones. Acá en Guatemala, como una institución rectora, ¿cree usted que debería de ser la creación de un Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones como lo tiene Colombia? Que me llamó mucho la atención cuando leí ese tema. Yo precisamente hoy leí su trabajo, Jorge, muy bueno, por cierto, y en realidad yo digo, bueno, ya los alumnos empiezan a concluir qué es lo que se necesita, ¿verdad? Si me pregunta a mí, todavía no estoy seguro si fuera un ministerio. ¿Saben por qué? Porque, digamos, hablemos del Ministerio de Salud. La Rectoría de la Salud sí la tiene, pero también de cierta manera se ha ido debilitando. Lo que necesitamos acá y aquí necesitamos un análisis jurídico también, ¿verdad? Necesitaríamos conformar una mesa con múltiples profesionales a efecto de determinar cuál es la mejor solución para Guatemala. Propiamente decir, la mejor solución es un ministerio, pero entonces el ministerio pertenece al organismo ejecutivo y nosotros necesitamos la representación de los otros organismos del Estado también para que el desarrollo del gobierno electrónico sea en paralelo y sea una visión del Estado. Entonces ahí es donde todavía no me hace 100% clic, pero que debiese existir una institución rectora del gobierno electrónico, sí, concuerdo totalmente con usted. Si fuera un ministerio todavía... Sí, adelante. Perdón, me llamó mucho la atención que este ministerio cuenta en sí también con un marco jurídico, que es el encargado de legislar o hacer las propuestas de ley, me imagino, para que legislen en el Congreso de Colombia sobre ya temas específicos en esto de la protección de los datos de las personas, de la información, de cómo debería de resguardarse. Estaba viendo que acaban de sancionar una ley el presidente de Colombia en este tema. Son temas que me llaman mucho la atención de cómo ha avanzado un país como Colombia en cuanto al gobierno electrónico. Sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? De hecho, ellos ya tienen políticas públicas en Colombia donde abaratan el acceso a la tecnología de la ciudadanía. Solo vean eso. Eso es una gran ayuda, es una política de Estado en el tema de la tecnología, abaratar el acceso a la tecnología para que la población lo utilice no solo para hacer gestiones, sino que para educarse y para ser más accesible, pues sí, ¿verdad? O sea, Colombia es uno de los países a los cuales debemos voltear a ver para obtener ideas. Posiblemente el inicio aquí en Guatemala, como lo es la GEPAT, ¿verdad? Que es la Comisión Presidencial de Gestión Pública Abierta y Transparencia, creada en el año 2018, a finales, que viene a sustituir a la COPRED. A mi criterio, pues sí, ustedes lean el decreto. Se tienen que reunir cada 2 meses, entonces, ¿dónde estamos dejando la importancia de este tema en Guatemala, verdad? Pero sí, necesitamos una institución rectora y con esa representación de los 3 organismos del Estado, ¿verdad? Esto es súper clave. ¿Por qué? Porque necesitamos ordenar y estandarizar todo lo que se hace en tecnología en Guatemala, básicamente, ¿verdad? Tenemos por acá a Julio César que nos dice una conclusión, podría ser la falta de intercomunicación entre las instituciones del Estado, ya que actualmente cada dependencia solicita información que el Estado como administrador ya tiene. Excelente conclusión, ¿verdad? Muchas gracias, Julio César, porque sí, necesitamos establecer un estándar para intercomunicarnos, ¿verdad?
es correcto. Doctor, un comentario. Mire, todas las conclusiones están muy bien y todos debíamos de anhelar eso. Sin embargo, un punto que tocó usted hace un rato de la voluntad política. Si la voluntad política, nada se va a dar, nunca. Y yo creo que no hemos avanzado porque es obvio, no hemos avanzado porque nadie ha tenido la voluntad política de hacerlo. Ninguno de los tres poderes. O sea, como que todo lo dejan a un lado. O sea, si vemos nada más, por ejemplo, la última, que las instituciones públicas estén administradas por estados competentes. Generalmente usted va a ver ahí a los sobrinos, a los primos, a los que trabajaron en la campaña, etcétera, ahí que se graduaron en X universidad y tienen un título de informática. El ser profesional no quiere decir que es bueno. Correcto. Entonces, si no hay una voluntad política integrada de los tres poderes del Estado, yo creo que jamás vamos a lograr un avance sustancial en la materia. Excelente, Mario. La verdad es que la voluntad política es sumamente necesaria y digamos, no perdamos la esperanza, ¿verdad? Porque, digamos, el discurso presidencial actual tiene gobierno electrónico y gobierno abierto. Yo creo que esta administración puede potenciar esa interacción que necesitamos para realmente desarrollar esos mecanismos que necesitamos. Aunque posiblemente no esté en la agenda principal, puede ser de que tal vez en el segundo año de gobierno esto comience a potencializarse. Así que por el tiempo yo me tengo que despedir, no sin antes recordarles las lecturas de la semana, ¿verdad? El atento recordatorio de lecturas de la semana. Una es la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico y por otro lado, la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, las orientaciones y buenas prácticas, ¿verdad? Son relacionadas, a efecto de que sepamos en algún momento si tenemos que implementar cómo debería hacerse. Y por último, y no menos importante, pues un agradecimiento especial para todo el grupo, ¿verdad? Yo la verdad es de que estoy impresionado del soporte que, a pesar de las dificultades que hemos estado teniendo de esta cuarentena, pues he tenido, primero que nada, una excelente respuesta de todos ustedes. Yo les quiero agradecer personalmente eso y sepan que estoy para servirles en lo que yo pueda apoyarles. Así que por el tiempo yo me tengo que retirar, pero les agradezco mucho y seguimos en comunicación vía chat. Muchísimas gracias por todo, licenciado. La verdad que fue una excelente charla. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias, doctor, por estas 3 semanas. Fueron excelentes. Gracias, doctor, por sus aportes. Han sido valiosos. Y cuídense mucho, compañeros. Igualmente. Muchas gracias por todo. Gracias, doctor. Felicidades. Felicidades a ustedes también. Que estén Ahí muy se bien. queda en su casa. Ahí se queda en su casa. Sí, quedémonos en casa. Protéjense mucho. Que estén muy bien. Feliz noche a todos, compañeros. Dios los bendiga. Gracias. Me alegra, Benjamín. Licenciado, bendiciones para toda su familia. Igualmente, gracias. Benjamín. Estimado doctor, que encantado de saludarlo. ¿Está en casa? Gracias. No hay de otra. No hay de otra, ¿verdad? Yo me despido, doctor. Lo dejo desarrollar su curso. Feliz noche. Gracias, igualmente. Gracias por la puntualidad. Que esté muy bien, gracias. Igualmente.
Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, doctor.